Padre, muchas gracias te damos ahora en este momento. Gracias por este tiempo de culto, por todo lo que aquí se ha hecho, Señor, como decía mi hermano más temprano, se está haciendo para ti. Ahora te suplicamos que hable a nuestras vidas por tu palabra, que me guíe, Señor, que guíe a este tu siervo y que yo pueda, Señor, ser fiel al exponerla. Guíanos, Señor, habla a nuestras vidas. Te suplicamos todo esto por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar hablando del capítulo 8 de Juan. Continuamos, ¿verdad?, en nuestra serie de estudio bíblico del libro de Juan. Y vamos a estar abordando los versículos del 31 al 36. Vamos a estar viendo lo que el Evangelio de Juan nos enseña en esos versículos acerca de la perseverancia, perseverar en Cristo, que nos da una verdadera libertad. Y vamos a leer el capítulo, los versículos que tiene este capítulo 8 del 31 al 36, para ver en contexto lo que la Biblia nos enseña a través de esta porción. Vamos a leer, voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, como siempre recuerdo, y también vamos a hacer algunas comparaciones con Reina Valera. Dice la Biblia en Juan 8, comenzando en el versículo 31, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libre? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La perseverancia, cuando vemos la palabra perseverancia, si buscamos definirla en palabras breves, palabras sencillas, la perseverancia nos habla a nosotros de persistencia, de insistir, de mantenernos, de no volver atrás a algo que nosotros hemos dejado, o no volver atrás en cualquier cosa que hayamos emprendido, o sea, en sentido general, que sigamos hacia la meta que nos hemos trazado. La perseverancia es necesaria para todo lo que hacemos. Todo lo que nos proponemos en la vida tenemos que perseverar, porque las cosas no son color de rosa. Todos sabemos que el que ha emprendido algún proyecto de vida, llámese de estudio, de trabajo, de negocio, de lo que sea, tiene sus inconvenientes en el camino. Si usted, por ejemplo, se puede hacer un análisis cuando usted fue a la escuela, ¿cuántas veces usted en su camino como estudiante, usted se vio frustrado por alguna razón, por alguna materia que no entendía, por algún profesor que usted no comprendía su forma de explicar? ¿Cuántas veces usted quizás, alguno de los que tenía quizás alguna limitación económica de los recursos, usted dijo: no voy a poder seguir porque no tengo la condición económica? O sea, ¿cuántas circunstancias a veces en el camino de la vida no se nos presentan que nos hacen dudar por un momento y también pensar si vamos a poder continuar con los proyectos que emprendemos, que nos ponemos por delante? O sea que la perseverancia es mantenerse enfocado en la meta y sobrellevar las circunstancias que nosotros podamos encontrar en el camino. Cuando hablamos de la perseverancia a la luz de lo que es la libertad que Cristo nos da, la libertad cristiana, podemos nosotros verla también en la Biblia. La Biblia hay algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de la libertad cristiana, pero específicamente en el capítulo 14 del libro de Romanos podemos ver cómo la Biblia nos ilustra acerca de lo que significa para una persona, para un cristiano, para un hijo de Dios, la libertad. ¿Qué implica esto? ¿Cómo esto funciona en la vida de un creyente? Y yo quiero que leamos dos versículos de ese capítulo 14 de Romanos para que veamos por qué
Específicamente estos versículos nos revelan por qué es necesario, por qué nosotros necesitamos vivir en libertad. Usted sabe que todo el mundo entiende que la libertad es necesaria, porque la asociamos inmediatamente con una prisión. Ahora, ¿por qué es necesario que a la luz de la Biblia, como cristianos, nosotros vivamos la libertad que la Biblia enseña que debemos tener? Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dicen: pues no vivimos, o sea, refiriéndose a nosotros los cristianos, no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Y versículo 8 dice: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Una realidad que todo cristiano debe tener clara en su vida. Todo lo que hacemos, se lo compara con la vida y la muerte, que es lo más extremo que tenemos. Nacimos un día para morir otro día. Pero si vivimos, o sea, el espacio de tiempo que nos regala Dios en esta tierra, los cristianos debemos vivir para Dios. Y si nos toca el tiempo de partir, entonces morimos, porque sabemos que vamos a morar por la eternidad con el Señor. O sea, vivimos y morimos en Dios y para Dios. Eso es una verdad que nosotros tenemos que recordarla todos los días de nuestras vidas. Porque en el afán diario, en la cotidianidad de lo que hacemos, muchas veces los seres humanos nos envolvemos y nuestros ojos se quedan limitados a lo que está pasando en el momento, limitados a lo que tenemos enfrente, limitados a las cosas terrenales y pasajeras. A veces se nos olvida que por grande que sea lo que estemos viviendo, tanto positivo como negativamente, si ese día partimos de esta tierra, ahí se quedó eso. Si para mí yo estoy trabajando para ser una persona que tenga dinero, un gran negociante, o estoy trabajando para ser una persona, en este caso nuestro como iglesia, con un ministerio fuerte y próspero, podría lograrse eso, pero el día que muera, ya eso sigue sin mí. Para mí ahí terminó eso. O sea que todo lo que yo hago en esta tierra, todo lo que hago, debo hacerlo entendiendo quién yo soy y a quién pertenezco. Yo soy un hijo de Dios al cual Cristo hizo libre, y vivo y hago y pienso y actúo en función de que le pertenezco a Jesucristo, porque soy un hijo de Dios por el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso debemos mantenerlo siempre claro en nuestra vida. Esta libertad de la cual nosotros participamos y de la cual Cristo nos hace libre, nos manda a ser a nosotros libres, debemos nosotros entender lo que significa, entender lo que esa libertad significa, pero debemos entender lo que significa para no ser esclavos, porque también debemos entender qué significa ser un esclavo a la luz de la Biblia. Nosotros cuando escuchamos la palabra esclavitud o esclavo, nosotros nos remontamos a lo que nuestros ojos conocen, nuestro cerebro conoce como un esclavo. Una persona que es subyugada por alguien de poder. Hemos visto películas, hemos visto series de la esclavitud. Aquí mismo en Estados Unidos, por ejemplo, si vemos las personas del sur de Estados Unidos, que por un tiempo fueron esclavizadas por los blancos. Los morenos del sur fueron esclavizados por los blancos. Vemos también en la serie donde vemos que importaban personas, por ejemplo, de Europa. Salieron los europeos a secuestrar personas al África para esclavizarlo. Y así, a la luz de la historia, también de la Biblia, vemos como algunos pueblos esclavizaban a otros, los sometían, los dominaban bajo lo que ellos querían, bajo sus rudimentos. Entonces, entender la esclavitud es necesaria para poder entender lo que es la libertad. Ahora, en este tiempo, nosotros no vivimos una esclavitud per se, de que se nos sometas como persona a hacer trabajo físico, ni mucho menos. Vivimos una parte de la historia diferente. Vivimos una parte de la historia donde la esclavitud ahora es más filosófica, donde la esclavitud es más mental. Hay una expresión que se usa mucho en inglés y es el brainwash, un lavado de cerebro. Cada grupo de interés trabaja para lavar el cerebro de aquellos a los cuales quiere alcanzar.
Cada grupo de interés, sea político, sea religioso, sea de cualquier índole, trabaja para lavar el cerebro. Usted ve, por ejemplo, que ahora los intereses de una persona que ha sido formada por la sociedad de este tiempo son diferentes en su mayoría a los intereses de personas de tiempos anteriores. Los intereses de un europeo tienden a ser diferentes a los intereses de un latinoamericano, porque su cultura es diferente. Los valores, los principios que lo formaron son diferentes. Cada sociedad tiene pensadores que formaron esa sociedad. Tiene personas que son los que determinan la línea filosófica, la línea de pensamiento que va a regir esa sociedad. Y por eso pensamos diferente. Fíjese, cuando usted ve una gente, veo por ejemplo un dominicano y lo compara con un francés, su conducta es diferente, su forma de ver la vida es diferente, porque sus culturas son diferentes. Lo compara con una persona del sur de África o con un asiático, todavía más extremo. Su cultura es diferente. Recuerdo un momento trabajando con una compañía donde había personas de múltiples culturas, que una joven en el trabajo le puso la mano en la cabeza a un señor que trabajamos todos juntos y este señor se escandalizó. Porque en su cultura a un anciano tú no le tocas la cabeza. Y para él eso fue horrorizante que ella le tocara su cabeza. Él se fue lo más irrespetuoso que él pudo haber visto de ella. Y ella no lo sabía, porque en su cultura eso fue simplemente un gesto de afecto, de cariño. Le puso solamente la mano, así sentado le puso la mano. Entonces, para que veamos lo que es la cultura. Nosotros, por ejemplo, como hispanos caribeños, somos afectivos, somos físicos. Conocemos a una persona hoy y alguien nos lo presenta y venimos, mira, ella es fulano, él es fulano, y viene y un abrazo y un beso ahí mismo. Otras culturas no son así. Otras culturas es de lejos, sin contacto físico. Nosotros le pegamos un abrazo y un beso rápido a una persona. Esa es otra cultura. No quiere decir que lo estamos haciendo por ninguna motivación malsana. Es cultura. Entonces, por eso nosotros debemos entender culturalmente cómo hemos sido formados y cuáles son los patrones culturales que nos esclavizan y nos alejan de la verdad de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que la sociedad me enseña que me alejan de la verdad de Dios? Si buscamos, por ejemplo, aquí, vemos el pasaje de Juan 8, versículo 36, al 31 al 36, vemos que por qué es importante que nosotros perseveremos haciendo lo que Cristo nos manda. Cuando el versículo 31, y le pido que me acompañen a leerlo, dice que Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Estamos hablando de personas, nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Una gran mayoría, que entendemos que somos creyentes, que somos cristianos, que creímos en Jesucristo. A este tipo de gente Jesús le está hablando, le dice, sí, fíjense la parte B de este versículo, si ustedes se mantienen fieles. Sí, eso hay una condicionante. Dice, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, o sea, si ustedes realmente son discípulos míos, hijos de Dios y creen en mí, dice, si se mantienen, o sea, ustedes van a ser mis discípulos si ustedes se mantienen, si ustedes perseveran, si ustedes se mantienen firmes en mis enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Lo que dice la Biblia. Yo soy un discípulo de Jesucristo si yo me mantengo fiel a lo que dice la Biblia. Si yo procuro vivir y actuar y moverme en cada paso que yo doy a la luz de lo que dice la Biblia. Y no me cansaré de repetir mientras tenga la oportunidad de compartir la palabra. Muchas veces los seres humanos creemos en un Dios que nosotros nos hemos creado en nuestra cabeza, no en el Dios de la Biblia. Y creer en Jesucristo y creer en Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz significa conocer lo que dice la Biblia, conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, del Dios real, del Dios verdadero. Por eso Jesucristo dice, si ustedes
dicen ser mis discípulos, ustedes van a ser mis discípulos si se mantienen en mi palabra. Muchas personas a través de la historia han expresado que han creído en Jesucristo, han dicho ser cristianos y son buenos deseos lo que tienen, lo han expresado y han expresado que quieren convertirse en sus discípulos, que quieren hacer su voluntad, pero no viven a la luz de eso. Lo expresan verbalmente, lo dicen y muchas veces tienen la intención de hacerlo, pero no pasan de ahí, se quedan ahí. Otras personas con sus acciones demuestran que no son discípulos de Dios. Se identifican como cristianos, se identifican como discípulos de Cristo, pero no lo son, porque su forma de vivir no es una forma que denota lo que dice la Biblia que debe ser un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo. Muestran a veces, cuando hay mucha gente que se convierte, un entusiasmo temporal. Vienen con un éxtasis. Muchas veces hemos visto eso. Personas que vienen al Evangelio y vienen con un éxtasis. ¡Wow! Y te pasan semanas, meses, quizá un año, allá arriba, flotando en el cielo, en una burbuja. Soy cristiano y vienen a la iglesia. A veces hemos visto ese caso de personas que va a la iglesia todos los cultos. Algunos meses, un año, 2 años. Después de ahí, comienza el declive. Entonces, estos son señales de que esta persona tiene un problema de permanencia. Esa permanencia puede ser por múltiples razones. Hay desánimos temporales. Hay personas que tienen circunstancias personales que le pueden traer un desánimo temporal. Y eso quizá pues en ese momento le pasa, lo arregla, pero como aman a Dios, como realmente conocieron al Dios real, eso lo vuelven y lo ajustan. Hay otros que no se levantan de ahí, visitan esporádicamente, a veces oyen un mensajito, una práctica que les dé aliento, pero no procuran conocer al Dios verdadero. No tienen esa inquietud de conocer a Dios, de aprender de Dios, de acercarse a Dios. Entonces, a este tipo de personas es que Jesús está hablando en estos versículos del 31 al 36 de San Juan 8. Esta persona que viven, se identifican y muchas veces tienen un entusiasmo temporal, pero no se mantienen apegados a lo que dice la Biblia. A esto es a quien él le llama, que pasó en ese tiempo, sigue pasando ahora y seguirá pasando hasta que él venga por su iglesia. No es algo nuevo, pero es algo de lo cual sí debemos estar apercibidos. Es algo de lo que sí nosotros debemos estar atentos para no ser nosotros quizás parte de esa lista. Debemos aprender lo que significa ser un discípulo del Señor. A este tipo de personas a los cuales el Señor se dirige en este versículo 31, son personas que muchas veces buscan respuesta a situaciones temporales de su vida. Problemas emocionales, problemas económicos, problemas que son pasajeros muchas veces. Entonces no andan buscando a Dios, andan buscando el favor que pueden encontrar en Dios. Andan buscando lo que puedes conseguir del poder de Dios, pero no está buscando acercarse a Dios. Y son de las advertencias que el Señor aquí en su palabra le dice: miren, si ustedes dicen ser hijos míos, mis discípulos, perdón, hijos de Dios, ustedes tienen que permanecer en lo que dice mi palabra. Ustedes tienen que procurar conocerla y vivirla para poder ser verdaderamente mis discípulos e hijos de Dios. Entonces, debemos de aprender a diferenciar, por lo que la Biblia nos enseña, que buscar el favor de Dios no es malo. Inclusive dice el libro de Zacarías en su capítulo 4 y versículo 10 que no debemos nosotros desestimar, menospreciar lo que dicen los días de las pequeñeces, dice el libro de Zacarías. No debemos menospreciar las cosas pequeñas, esa intención, en otras palabras, esa intención de esa persona que se acerca buscando el favor de Dios, no es malo. Está reconociendo que Dios tiene poder. Ahora no se puede quedar ahí. No puede quedarse en el favor de Dios. Debe pasar
a buscar al Dios verdadero, al Dios que intima. Porque, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo me convenzo de que soy un pecador y de que necesito a Dios en mi corazón en la medida que yo voy conociendo y escuchando lo que la Biblia dice. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que cuando usted se expone a escuchar la palabra de Dios, aun sea por un interés personal de que Dios le resuelva algún problema, no está malo en su totalidad. Lo que está malo es que se permanezca ahí, que le pase un año, que le pasen 2, que le pasen 5, que le pasen 10 y usted esté en el mismo camino, esté en la misma posición. Entonces por eso lo dice, no. Si tú quieres ser realmente discípulo mío, un hijo de Dios, entonces tú tienes que pasar al segundo paso. Tú tienes que subir al otro escalón. Tú tienes que moverte un poco más adelante. Por eso, hermanos, amigos, vemos que la Biblia nos da ejemplo para que sepamos que nosotros vemos este llamado que el Señor hace, pero no es algo imposible. Hay personas que a la luz de la historia bíblica cumplieron con este requerimiento que el Señor hace en este capítulo 8 de Juan. Si vamos, por ejemplo, y vemos el ejemplo del apóstol Pablo, a quien se le atribuye que escribió más de la mitad de los libros del Antiguo Testamento. De 27 libros, a él se le atribuyen 14. Imagínense el trabajo que tuvo este hombre de Dios. Y este hombre de Dios, en 2 de Timoteo capítulo 4, hace una declaración que yo les invito a que pensemos y reflexionemos profundamente en ella. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, y lo voy a leer en las dos versiones de Biblia, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. Dice en la Nueva Traducción Viviente, hablando de él, en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda para Dios. O sea, al final de su trabajo ministerial, él dice, cuando ya él sabe que va rumbo a morir, él dice, yo entregué mi vida a Dios como una ofrenda. Yo me dediqué a Dios. Yo me entregué por entero al servicio del Señor. Eso es lo que está diciendo. Dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Entonces, aquí viene esta reflexión, este análisis de conciencia que él hace y que todo cristiano debemos imitar y cogerlo como un ejemplo. Versículo 7, él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ese versículo, mismo versículo 7, la Reina Valera del 60 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, puede con toda seguridad hacer una declaración como esta, es un gran privilegio. Que usted diga, yo fallé en mi vida cristiana como un ser imperfecto que soy, como una persona que estoy sometido a un cuerpo de pecado, pero no fui un practicante del pecado. Yo peleé la batalla, yo luché conmigo mismo, yo luché con las circunstancias, pero me mantuve fiel. Mi corazón estaba puesto para mantenerme fiel al Señor. Y usa el término, como ustedes saben que en ese tiempo de la historia bíblica, los ejércitos, era muy común las guerras entre ejércitos. Él usa el ejemplo de un soldado, dice, yo he peleado la buena batalla. O sea, yo no me rendí, yo peleé hasta el final. Pero yo peleé no con mis fuerzas, dice, yo he guardado la fe. O sea, yo procuré serle fiel a Dios. Y cuando cometió errores en su vida, él fue a donde tenía que ir, él fue a Dios a ponerse a cuenta. Hay otro pasaje de la Biblia donde él dice, miserable de mí, que las cosas que quiero hacer, las cosas que yo quiero hacer bien, no las hago. Y las que no quiero, que son mal, esas hago. Haciéndose consciente de cuál era su naturaleza y cuál era su lucha. Sabía que tenía luchas internas como ser humano
que tenía que pelear. Pero aún con esas luchas, él puede hacer una declaración como esta y decir: yo peleé la buena batalla y yo me mantuve fiel a Dios. Yo procuré serle fiel a Dios. Y vemos por su historia, de su trayectoria ministerial, que sufrió golpes, sufrió encarcelamiento, sufrió calumnias. ¿Qué no pasó este hombre? Pero la Biblia nos lo deja como ejemplo para que nosotros hoy veamos que ni el tiempo ni las circunstancias pueden con una persona que desea serle fiel a Dios. El tiempo y las circunstancias lo que hacen es que revelan quiénes somos nosotros. ¿Usted quiere ver quién usted es o quién es otra persona? Espere que lleguen ciertas circunstancias en la vida para que usted sepa quién es. Hay personas que guardan mucho las formas hasta que llegan ciertos momentos. Ahí sale su verdadera personalidad. Pero cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no importa las circunstancias que usted esté viviendo, aún se equivoque, usted va a procurar glorificar a Dios con lo que haga. Usted va a procurar que el nombre de Dios sea enaltecido con sus decisiones. Con todo lo que pase en su vida, usted va a procurar que el nombre de Dios sea exaltado y que la misión que Dios puso en cada uno de nosotros, que fue que compartiéramos el Evangelio de Jesucristo, la verdad que dice que todo hombre necesita a Dios y que solamente puede ir a Dios a través de Jesucristo, que todo hombre es pecador y que necesita ser lavado de su pecado y que solamente puede lavar su pecado si se arrepiente y recibe a Jesucristo como el Señor de su vida para gobernar su vida de acuerdo a lo que Jesucristo dice aquí en la palabra. Solamente la única vía. Cuando usted hace eso, entonces usted está caminando en un camino correcto. Si tenemos vida espiritual, tendremos permanencia en el Señor. ¿Por qué no tenemos permanencia? Nos descuidamos en nuestra relación con Dios. Nos descuidamos en nuestro conocimiento de la palabra. Entonces no tengo armas, no tengo escudo. Cuando llegan circunstancias, me derrumbo. Cuando llegan circunstancias de tentación, caigo. Estoy débil. Un atleta que no se ejercita no tiene rendimiento. Un militar que no se ejercita, que no se capacita, no tiene la capacidad para pelear en una guerra. Porque no está entrenado. No está desarrollando sus capacidades. Y eso pasa con el creyente. Un creyente que no ejercita su fe es un creyente que se mantiene débil. Y a veces jugamos ciertos jueguitos en la vida cristiana que nos hunden y nos destruyen. Por eso Pablo puede decir que él sí peleó la carrera, que él peleó la batalla. Y terminó diciendo: he sido fiel, he guardado la fe. O sea, en lo que yo creí, yo viví en consecuencia de lo que yo creí. Yo procuré vivir de esa manera y pasé y sufrí todo lo que tuve que sufrir por eso, pero me mantuve con mis ojos puestos en la meta. Él sabía de dónde venía y sabía para dónde iba. Nosotros tenemos que saber para dónde vamos, a dónde yo voy, para dónde yo voy. Yo voy... Salgo de aquí ahorita y simplemente voy por ahí a las cosas que tengo que hacer para mañana ir a trabajar y hacer las cosas del ministerio y en la familia. No, eso son cosas triviales, necesarias, pero son cosas triviales. Ahora, mi ser interior, ¿dónde está mi vida? ¿Hacia dónde va? ¿Qué le da sentido a mi vida? Cuando yo me despierto cada mañana, ¿qué le da sentido a mi vida? Yo sé para dónde voy. Yo tengo claro cuál es mi destino final. Yo sé cuál es la motivación que tengo para vivir. Cuando nosotros tenemos estas motivaciones claras en Cristo y tengo un problema, algo que me está agobiando, como es natural que le pasa a cualquier ser humano, ¿qué hace un hijo de Dios que tiene seguridad y que se mantiene fiel a la fe? Va al Señor. Va al Señor en alabanza, va al Señor en oración, recuerda las promesas de la palabra y se mantiene enfocado hacia donde va. Porque como dijo Juan, ya no vive él, ya no vive la persona, vive Cristo en la persona. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso me da vida, eso me da sentido de propósito, eso me mantiene enfocado, eso me mantiene
con la mirada puesta hacia donde voy. Pero para nosotros hacer eso, nosotros tenemos que entender lo que es la naturaleza de la esclavitud. ¿Qué cosas me dejan ver a mí que yo soy un esclavo? ¿Qué cosas me dejan ver a mí que yo estoy esclavizado? Que estoy lejos, que estoy fuera de la libertad que Dios me ha regalado. Cuando decimos que somos libres y somos prisioneros de nuestro pecado, entonces no somos libres. Cuando yo digo que yo soy libre en Cristo, pero las cosas que me hacen fallarle a Dios, las cosas que me hacen caer en pecado, me controlan una y otra vez y me voy embotando la conciencia de no ponerle freno a eso. Entonces yo soy un esclavo de eso que me controla. Ninguno de nosotros, en nuestra naturaleza, tenemos la capacidad para luchar con un pecado. Ninguno, en nuestra naturaleza. Ahora en el poder de Dios sí. En el poder de Dios sí. Y eso es lo que dice la Biblia. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Cuando nosotros no somos conscientes de la realidad de nuestra condición, es porque estamos siendo sometidos por la esclavitud. Cuando no le prestamos importancia a esta realidad, es porque estamos siendo sometidos por la esclavitud. Esta es la naturaleza de la esclavitud. Son rasgos, son luces rojas que podemos ver. Si yo digo que soy cristiano, si yo entregué de mi vida a Cristo, entonces, ¿soy realmente libre en la libertad que Cristo me dio? ¿O me estoy manejando en la esclavitud? ¿Cómo sé que me estoy manejando en esa esclavitud? Bueno, si yo no soy consciente, o si lo ignoro, o si yo vivo de espalda a esa realidad, entonces yo soy prisionero de esa esclavitud. El pecado es un verdugo de aquellas personas que están dejándose manejar por él. ¿Sabes lo que es un verdugo? Un verdugo es aquel que maltrata, que domina, que se impone ante su víctima. Eso es el pecado. El pecado se impone ante la persona que se doblega ante él. Todo ser humano, toda persona, por consagrado que sea, comete pecado. Eso lo dice la Biblia. Todo el mundo comete pecado. Ahora, usted ser un esclavo del pecado, eso es diferente. Eso es diferente. Cuando usted tiene las herramientas espirituales para usted luchar con ese pecado, entonces usted es libre en Cristo. Porque tú dices, no, esto no me va a controlar. La Biblia me enseña, Dios me enseña por su palabra que Él me hizo libre y esto a mí no me va a controlar. Si tiene que llevarlo a Dios perpetuamente, esa conciencia de que va mal indica que usted realmente es libre, que usted está en el camino correcto. Cuando nosotros nos mantenemos en esa esclavitud, eso trae a nuestras vidas desdicha, decepciones, desesperación, muchísimos sentimientos y consecuencias funestas para nosotros. Reconocer que somos prisioneros, o sea, que somos esclavos, es el primer paso hacia la libertad. Cuando nosotros reconocemos, no estoy bien. Yo un día me convertí a Cristo, me bauticé, tengo tantos años caminando en el Evangelio, pero no estoy bien. Esto me está controlando. Cuando usted reconoce eso, cuando usted reconoce que usted no está bien y se humilla delante de Dios y busca de corazón que aunque esté resbalando, usted sigue buscando y sigue con su fusil hacia adelante, peleando su batalla, entonces usted es una persona libre, porque usted está luchando con su propia carne. Por eso Jesucristo dice, el que se mantenga fiel a esta palabra, ese es el que es libre, ese es el que es mi discípulo. No el que diga que lo es, no el que predique bien, no el que haga cosas bondadosas, no el que sea un buen hermano ayudador, no es la persona que sea una persona que todo lo haga y que esté siempre dispuesto al servicio de la iglesia. Es aquel que viva a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Esa es la persona que es libre, que su mente, que su alma, que su conciencia practica un ejercicio diario de quién es usted, quién es Dios y dónde yo estoy en esa ecuación. Una de las cosas que más controla
a los seres humanos es el orgullo, la soberbia, de mantenerse en un error, aún a sabiendas de que está en ese error. Es lo más peligroso que le puede pasar a una persona. A veces yo escucho personas que orgullosamente dicen: tú sabes cómo soy yo, tú me conoces. Hermano, eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque eso es un orgullo de que usted es usted. Y nosotros no somos nadie. Que usted es una persona de carácter, un carácter firme, eso es una cosa. Pero un carácter firme, si usted es un cristiano, a la luz de lo que dice la Biblia, filtrando todo el tiempo lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que usted dice. Siempre poniendo su oído para ser el primero que escuche lo que sale de su boca. ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las cosas que yo usualmente digo? ¿Cuáles son los pensamientos que controlan mi vida cada día? Son esos análisis de conciencia, como decía San Agustín de Hipona, el hombre de la conciencia, uno de los padres de la iglesia, que se quedó como un referente para los cristianos, porque era un perverso, era una persona que en su vida antes de venir a Cristo, el hombre era un callejero, un mujeriego, de cabarece y todas esas cosas. Pero cuando él vino a Cristo, la transformación fue evidente. Y fue un hombre muy usado por Dios a través de la historia de la iglesia en la cual él fue parte. Porque se convirtió de verdad. Porque Dios lo hizo libre. Y esa libertad se demostró cuando él pudo saber y reconocer: yo estoy mal, yo soy un ser inmerecedor ante un Dios 3 veces santo. Yo no estoy bien, yo no voy bien, yo estoy actuando mal, estoy pensando mal, no debo ir por este camino. Y luchó y luchó y luchó con todos esos malos hábitos que aprendió por toda la vida. El hombre robaba, el hombre era un perverso. Y Dios lo levantó, Dios lo limpió y él enderezó sus pasos. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente procuraban serle fiel a Dios. ¿Quiere decir que él no cometió un error más después de eso? Pues claro que sí. Claro que es un ser humano que comete errores. Ahora, no justificar su error, ay, que somos humanos y estamos en esta carne. No, es que cada vez que yo cometo un error, yo tengo que volver al Señor. Y con lágrimas reconocer que no estoy haciendo bien. Por eso debemos reconocer la naturaleza de lo que es la esclavitud del pecado, la esclavitud que nos somete. Y reconocer también entonces qué es la verdad, qué es la libertad, cómo luce el pecado y cómo luce la libertad que Cristo me da. ¿Cómo luce esa libertad? Si vemos los versículos 35 y 36 de aquí de Juan 8, ¿qué dicen? Dice: un esclavo, hablando de Jesucristo, no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Fíjense cómo lo está parafraseando aquí en la versión Reina Valera. Y lo voy a leer acá ahora en la traducción viviente. Lo voy a leer en Reina Valera ahora. ¿Qué dice Reina Valera en estos versículos 35 y 36? Dice el Señor: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren, cuando usted mira con detenimiento las palabras del Señor Jesucristo, aquí en estos versículos 35 y 36, usted ve que Él comienza diciendo que el esclavo no es un miembro permanente. La persona que vive sometida bajo el yugo del pecado, esclavizado al pecado, no es un miembro de la familia. Eso es lo que está diciendo. Usted pasó por ahí, pero usted no es un miembro de la familia. Eso es lo que Jesucristo está diciendo con estas palabras. Usted no es un miembro de la familia. Y entonces ahí mismo afirma y dice: pero un hijo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Jesucristo,
sí forma parte de la familia. Por eso, ustedes me han escuchado decir muchas veces, en una congregación de creyentes, no lo que estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, hay un remanente. O sea, usted ve un grupo de 100, 200 personas que se mantienen congregándose, que se mantienen cohabitando y conviviendo juntos en la vida de la iglesia, pero no todos son hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Hay muchos que pasaron como una vez fugaz, pero no son hijos. Y hay personas que aún viviendo en esa forma de vida, que eso es lo que se llama parte de las señales de la esclavitud, dicen, no, yo soy un hijo de Dios. No, usted no lo es, porque la Biblia no miente. Un hijo de Dios es lo que dice aquí que debe de ser, no lo que yo crea que debe de ser, o como yo lo quiera mirar, o como yo me quiera sentir. Es lo que Dios dice en su palabra, que es la Biblia, que debe de ser. Es eso. Y eso aplica para cualquiera. No importa cómo usted se sienta, no importa que usted esté en una posición ministerial, no importa quién usted sea. ¿Cuántos hombres no predican la palabra? ¿Cuántos hombres no tienen posiciones ministeriales, hombres y mujeres, y realmente no se comportan como hijos de Dios en su privacidad? Manejan una imagen pública, pero no son en el fondo hijos de Dios. Cuando vamos al terreno, fallan en la prueba. Y a eso es que debemos tenerle cuidado. Yo puedo aprender la jerga, cómo comunicarme dentro de la iglesia. Yo puedo aprender a cómo se ora, cuáles palabras se dicen. Yo puedo memorizar versículos y citarlos en la iglesia. Yo puedo hacer obras de caridad y ser servicial y ofrendar y ayudar y hacer. Todo eso es bueno siempre y cuando se haga con una genuinidad de corazón. Porque yo estoy buscando agradar a Dios con lo que hago. Porque soy consciente de quién soy y quién es Jesucristo. Porque yo estoy encarrilándome en obedecer lo que dice la palabra de Dios como un hijo de Dios que yo soy. Si la motivación es esa por la que estoy haciendo las cosas, entonces voy bien. O sea que la libertad que Jesucristo está expresando en estos versículos 35 y 36 nos enseña que para un hijo de Dios es determinante conocer cómo la Biblia define esta libertad. Porque existen muchas personas que siendo esclavos se consideran libres. Y en esa lista podríamos estar cualquiera de nosotros. Siendo un esclavo, me puedo considerar una persona libre y no lo soy. Porque no conocen cómo funciona la libertad cristiana que define la Biblia. Si no la conoce, entonces usted puede caer en su propio error. ¿Dónde se encuentra la libertad de los cristianos verdaderos? ¿En qué consiste esta libertad? Algunas cosas que podemos compartir dice que los que son libertados por Cristo son libres por la eternidad. Ni la libertad de expresión, ni las leyes liberales, ni la libertad política, ni la libertad comercial, ni ninguna de esas cosas pueden tranquilizar nuestra conciencia. La conciencia en un cristiano juega un papel vital. Cuando un cristiano está en plena comunión, por eso se habla del término plena comunión, con Dios, usted hace ejercicios de conciencia correctos. Cuando la conciencia de una persona que se llama ser cristiano está cauterizada, o sea, prisionera, usted hace ejercicio de conciencia a su acomodo. Ahora, si nosotros queremos encontrar esa libertad, entonces debemos saber si lo que estamos haciendo es a conciencia delante de Dios o son mis propios preceptos. Solo la libertad que Cristo otorga puede tranquilizar la conciencia de un ser humano. Por eso, Jesucristo, cuando iba a ascender al cielo, dijo estas palabras. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque esa paz viene de una conciencia limpia delante de Dios. No de ausencia de errores, sino de una conciencia limpia. Porque esa conciencia limpia es la que te hace a ti, cuando cometes un error o pecaste delante de Dios, decir, Señor, yo hice esto mal.
yo te fallé, yo pequé, yo dañé, perdóname, ayúdame a restituir el daño que he hecho. Eso es un ejercicio de conciencia y eso trae paz al ser humano. Pero cuando usted agarra ese error y le comienza a envolver trapos para taparlo, usted no tiene paz. Hay personas que cuando ponen su cabeza en su almohada no pueden dormir. Hay personas que no pueden estar tranquilos un solo momento. Quedarse solo en un sitio le da miedo. Están ansiosos, rápido, tienen que estar haciendo algo, ocupado. Porque no quieren encontrarse con la realidad de reflexionar en sus vidas, en cómo andan. No han saboreado la libertad que Cristo da plenamente. Solo la libertad que Cristo otorga puede traernos un buen ejercicio de conciencia. Esta libertad solo podemos conseguirla si buscamos a Dios a través de Jesucristo con toda humildad. Por eso también Cristo dijo, aprendan de mí. Y eso lo repetió 500 veces. Aprendan de mí, porque me lo repito a mí mismo también todos los días. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para su alma. Su conciencia va a estar en paz. Cuando usted sea humilde para reconocer que no está bien, que está mal, entonces usted va a estar en paz. No importa cuál sea su circunstancia, porque usted está seguro que su día a día, que su situación de salud, que su situación financiera, que su vida espiritual, todo reposa y descansa en las manos de Dios. A usted no le atemoriza un diagnóstico médico, a usted no le atemoriza unas finanzas dañadas, porque usted sabe que su vida reposa en las manos del Todopoderoso que se llama Dios. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser libres, a vivir en esa libertad que Cristo ofrece. No descansemos hasta no obtener esto. Y quiero concluir, mis hermanos y amigos, con este ejemplo de... En la Biblia vemos este personaje, que lo quiero ya concluir con este ejemplo, de Josué. Cuando Moisés muere y Josué va al Señor para enfrentar ahora una tarea grande, una responsabilidad grande delante de Dios, el Señor le da instrucciones a Josué y le dice en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 7, y eso también yo sé que lo hemos escuchado muchas veces: sé fuerte y muy valiente, ¿verdad? Porque era un guerrero y era un hombre que iba a estar al frente de un pueblo. Pero ahí mismo le dice, y ten cuidado en obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Las instrucciones que Moisés le dio, porque Dios se las dio a Moisés. No te desvíes, oigan las palabras, no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, si te mantienes sin desviarte de la instrucción de Dios, mire cómo culmina diciendo este versículo 7, entonces te irá bien. ¿Usted quiere asegurarse un bienestar en su vida? Mire lo que está diciendo Dios aquí. Mantente en las instrucciones que Dios da. No te desvíes ni para un lado ni para el otro. Si resbalaste, saca el pie rápido y ve a Dios. Entonces te irá bien. Y en la Reina Valera dice, el mismo versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. La prosperidad de una persona muchas veces se mide en cosas materiales. Y es el peor de los errores. Las cosas materiales Dios la provee, Dios da prosperidad material. Pero muchas veces nosotros podemos tener prosperidad material y un infierno interior. O sea, no se debe medir. Me gusta hacer ese ejemplo
de los países tercermundistas, como nosotros venimos de un país tercermundista, que usted ve niños en esos barrios pobres con un neumático y 2 palos corriendo en la calle, felices, descalzos, sin camisa, feliz, jugando con su goma, con todo su sucio, jugando con cosas que ellos crean con sus manos. Veo otros niños en países de mucha abundancia, donde hay muchísimas enfermedades y diagnósticos raros para los niños, niños con unas depresiones que se mueren, lo tienen todo económicamente. Y usted dice, ¿cómo se conjuga esto? Aquel niño que a veces va a su casa y apenas encuentra qué comer. A veces come porque alguien le da o porque alguna institución le da. Es un niño feliz. Y este que lo tiene todo es un niño que vive en depresión. Porque el éxito, la prosperidad no se mide solamente por lo material. Hay una plenitud en el ser humano. Una plenitud del ser humano que si eso no se da, usted no va a poder tener armonía en su ser interior. Hay personas que viven en unos palacios una vida miserable y otros viven en completa paz con una silla y una cama. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, a que podamos perseverar en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a que nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón sea permanecer buscando a Dios, procurando obedecer su palabra, para que permanezcamos en paz, porque esa paz es la mayor evidencia de que somos libres en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este momento, mi Dios. Gracias por regalarnos a Jesucristo, tu Hijo, que voluntariamente vino a morir y que nos reconcilió contigo por su muerte en la cruz. Señor, mira cada uno de nosotros que estamos acá, cada persona, cada amigo, cada una de las que van a escuchar esta reflexión. Dios, yo te suplico que tú, en tu misericordia, sostenga a cada persona que en este momento lucha con esta esclavitud, de cualquier índole que sea. Con esta persona que no puede experimentar la libertad que tú regalas en Cristo Jesús. Señor, gracias por la paz que tú pones en nuestros corazones cuando te somos fieles. Gracias, Señor, porque nosotros no podemos serte fieles con méritos propios, pero sí con una intención en el corazón de hacerlo. Señor, que tú puedas poner en cada uno ese querer como hacer para poder buscarte, para poder agradarte y para poder disfrutar y vivir de esta libertad que tú nos regalas cuando perseveramos en Cristo tu Hijo, el cual nos ha hecho libres para que seamos sus discípulos y por consecuencia tus hijos. Así es, mi Dios, que muchas gracias. Yo te pido, Señor, que tú culmines la obra en cada corazón, que tú completes lo que haga falta y que nos ayude a nosotros, Señor, a hacerle de bendición a cada persona que se decida a caminar contigo, a buscar tu rostro, a serte fiel y a experimentar la bendición de depender solo de ti, el Dios real, el Dios verdadero, en el cual no hay variación, en el cual no hay ninguna mentira, en el cual no hay ningún engaño, en el cual todo es perfecto. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Y una vez más, gracias por Jesucristo y su muerte y resurrección, que nos hace libre para entrar delante de tu presencia. Gracias, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos en este momento y te agradecemos. Amén.